Buenos días a todos. Les agradecemos una vez más por cumplir nuestra cita del seminario IBIO. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Paola Calvachi. Paola es médica con maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Ella trabaja en el Computational Neuroscience Outcome Center de Harvard University y estudió la maestría en bioinformática de la misma universidad. Además, la doctora Calvache es la primera mujer latinoamericana en entrar al programa de biodiseño de Stanford University. Paola, nos da mucho gusto que estés hoy con nosotros y puedes iniciar tu charla. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo mi historia con todos los asistentes y presentes. Espero que te inspiren, a algunos les sirva. Y pues nada, voy a empezar compartiendo pantalla para compartirles una presentación. Y déjame, no veo. Bueno, entonces hoy les voy a hablar básicamente de mi historia, de lo que he hecho, de mi parte profesional y mi parte académica, y lo quise llamar intersección entre medicina, ingeniería biomédica y bioinformática, tres caminos en uno, porque eso es lo que me encuentro haciendo. Como Ana mencionó, yo hice medicina en la Universidad de los Andes. Espérense, me muestro por acá porque si no, no veo. Hice medicina en la Universidad de los Andes. Mi casa fue la Fundación Santa Fe por muchos años, por 7 años. Lo que hice ahí, básicamente, y lo que saqué de ahí fue un entendimiento del sistema de salud colombiano y la capacidad de identificar problemas en la práctica clínica, lo que estábamos viviendo en el día a día, los médicos, las enfermeras, las asistentes, las de soporte ventilatorio. Todo eso me sirvió un montón para poder identificar los problemas que estaban sucediendo en los hospitales. La segunda cosa que yo hice fue una maestría en ingeniería biomédica y de ahí lo que saqué fue las herramientas para la resolución de problemas. La tercera cosa que yo he hecho es una maestría en Biomedical Informatics en Harvard. Ya estoy a punto de terminarla, me gradué ahorita a final de mayo. Y lo que saqué de ahí fue un entendimiento del sistema de salud, pero a nivel global, con manejo de datos, con la identificación de problemas también, pero básicamente es cómo puedo llegar a una escala más grande. Entonces lo que voy a hacer es hablar de cada paso que he dado y cómo esto me ha servido para llegar a lo que soy hoy y a donde estoy hoy. Entonces, empezamos con medicina. Yo hice medicina por 7 años en los Andes, en mi casa, y de ahí trabajé 2 años posterior a mi graduación como médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Durante mi experiencia y durante mi carrera como médica, los Andes nos mandó a diferentes lugares, diferentes hospitales, donde tuve la oportunidad de ver cómo era esta parte social y cómo se diferenciaban los hospital de hospital, inclusive en las mismas ciudades, y cómo era esta identificación de problemas en diferentes sectores, ¿no? Porque cuando uno habla de identificación de problemas, uno dice, bueno, el sistema de salud, pero el sistema de salud es algo gigantesco que hay que separarlo en casillas más pequeñas. Entonces digo, listo, vamos a regiones. Entre regiones también hay un montón de diferencias que hay que saber diferenciar, igual dentro de hospitales, igual dentro de especialidades, cada uno es diferente, no es lo mismo estar en un hospital de cuarto nivel en Bogotá que estar en un hospital de primer nivel en Bogotá. Los problemas en salas de cirugía son completamente diferentes y todos necesitan ayuda para poder solucionarlas. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que saqué, cómo poder identificar problemas en diferentes aspectos y en diferentes lugares. Vi que teníamos muchas ideas. Durante mi carrera de medicina siempre decíamos y molestábamos con mis compañeros como aquí en urgencias necesitamos un sistema de triaje que sea mucho más rápido, que nos ayude a entrar a los pacientes de esta manera, pero no teníamos cómo ejecutarlos, no teníamos a los compañeros de ingeniería o no teníamos a los compañeros de otras especialidades que nos dijeran como, bueno, manos a la obra y vamos a hacerlo. Era más como, sería bueno si existiera esta herramienta para este problema que estamos viendo día a día, pero no se traducía en algo tangible. Ahí va mi tercer punto, que es la falta de equipos multidisciplinarios. Siempre nos la pasamos todos los del sistema de salud en conjunto.
y así somos entrenados. Yo creo que eso va a cambiar en los próximos años porque se ha visto que la innovación se da es en lugares y en nichos donde tengamos como mayor interseccionalidad y mayor tasa de hablar con más gente. Y la otra es que hay mucha investigación, siempre hay mucha investigación en medicina, pero se traduce a pocos proyectos tangibles. ¿Y a qué me hago referencia con eso? Tenemos muchos papers publicados, muchas investigaciones, pero de esos papers, ¿cuántos salen traducidos a patentes? Entonces, este fin de semana, de hecho, grabé un podcast y para eso me puse a mirar cuántas patentes estaban publicadas y cuántas patentes producían los países latinoamericanos en general. Y los únicos dos que están en el top 20 son México y Argentina. Los demás no aparecen por ahí. Y eso habla un poco de la traducción. Lo que no me malentiendan que todo tiene que tener una patente, porque una idea puede tener una patente, pero si uno no ejecuta la patente no es nada. Creo que es más que todo como hacer esa traducción y hacer esa ejecución de la idea, a lo que me refiero. Entonces, estos fueron mis aprendizajes y lo que viví en medicina a lo largo de estos 9 años. Y de ahí fui a buscar ingeniería biomédica, ¿no? Porque dije, todo esto está pasando en mi área, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Porque si sigo en la misma tónica de, listo, hago una especialidad, sigo en el sistema, pues no estoy aportando nada diferente. Entonces fui a los Andes, toqué la puerta, recuerdo que hablé con Briseño. Él me dijo, Paola, tenemos esta maestría, ¿por qué no entras y la haces? La maestría se trata de esto, 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 y dado tu background y dado que eres médica, ¿por qué no nos das unas clases de asistente graduada como fisiología cuantitativa, como asistente graduada de fisiología cuantitativa? Era para pregrado y era para maestría. Entonces, en ese momento yo tenía dos trabajos, estaba trabajando como médica, estaba trabajando como asistente graduada y tenía la maestría encima. Entonces, era mi vida, era corre para un lado, corre para el otro, pero aprendí demasiado y aprendí demasiado no solo de la maestría, sino de los estudiantes. Los que estuvieron a mi cargo, yo decía, bueno, les voy a enseñar fisiología, pero para entender cómo funciona el cuerpo, para los que no saben qué es fisiología, es cómo funciona el cuerpo. Tienen que entender qué es. Yo no te puedo explicar cómo funciona un pulmón si tú no sabes qué es un pulmón. Entonces, básicamente lo que empecé a hacer fue, aquí hay un gap gigantesco en los estudiantes de ingeniería biomédica y es que ellos no tienen contacto con medicina y están muy lejos de lo que nosotros como médicos sí sabemos. Entonces te toca devolverse un paso, que entiendan un poco qué es anatomía, que entiendan un poco qué es fisiología, que se metan un poco más en el sistema de salud para poder seguir avanzando. En eso me uní al grupo de investigación de Biomax de Juan y yo le tenía pánico a las matemáticas. Como buena médica, me imagino, matemáticas, código, era completamente lejano de lo que yo estaba esperando y lo que yo estaba buscando. Sin embargo, dije, esto es ingeniería. Y me tiré, salté, le quité el miedo a hacer números, le quité el miedo a hacer código, y creo que eso me funcionó bastante y eso es otro aspecto que nos da pánico salir de la zona de confort en la que siempre estamos y de nuestra área de experiencia a buscar otras cosas diferentes, pero creo que tratar es algo que se debe hacer y se debe promulgar en los estudiantes. Entonces, como les mencioné, vi que tenían poca interacción con el sistema de salud de los estudiantes de ingeniería biomédica, quise acercarlos, tenían muchas herramientas para resolución de problemas, pero pobre identificación de ellos. Y esta pobre identificación es básicamente porque no están en el campo. Uno tiene que estar viendo qué está pasando o por lo menos en contacto con las personas que están ahí día a día para poder identificar los problemas correctos. Tienen un montón de cosas por hacer. Yo me acuerdo que todos hablaban de sensores, de códigos, de ingeniería de tejidos, un montón de herramientas para solucionar, yo creo que 1 millón de problemas en medicina, pero creo que falta es esta combinación con el área de salud. Y ahí que vi que también tenían mucha investigación, iban un paso más allá que los médicos, hacían investigación, daban la solución, pero se quedaban ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Nada, listo, yo te hago el robot, te hago la matriz, te hago lo que quieras, pero ¿qué pasa ahí? Entonces me di cuenta que algo más faltaba, ¿no? Entonces ya, primera investigación, segundo, hago la solución, pero al final se queda igual en el aire. Entonces dije, algo más me está faltando. Cuando terminé la maestría, me salió un trabajo en Boston, entonces vine a trabajar al Brigham and Women's Hospital.
Y ahí yo era asistente, ¿qué? Era Research Fellow. Bueno, soy todavía. Y como Research Fellow me tocaba hacer un montón de proyectos y ellos sabían que tenía un background en Biomedical Informatics, en Biomedical Engineering, perdón. Y me dijeron, Paola, ya que tienes este background, tú vas a ser la encargada de manejar los proyectos de sensores, los proyectos de esto, de lo otro, todo lo que tenga que ver con biomédica. Y me dijeron, tienes que empezar a hacer código, tienes que empezar a hacer Python, tienes que empezar a hacer R, tienes que... Yo, durante mi maestría, pues yo lamentablemente no aprendí a hacer Python ni R y me sentí que me tiraron al agua. Entonces yo, bueno, me tiraron al agua, voy a empezar a aprender, busqué clases, me entrené, usé DataCamp. Todo el mundo me decía en Colombia como estás loca porque estás haciendo cosas que no son de medicina, esto no va con lo que nos enseñaron. Y los ingenieros también me decían como, ¿por qué quieres meterte a esto? Y yo solo quería encontrar cómo podría cerrar estos gaps que había encontrado durante toda la trayectoria que les he contado. Entonces ahí me di cuenta que había algo más que tenía que hacer y era este entendimiento de los datos. ¿Por qué? Porque los datos son uno de los problemas gigantescos que tenemos en el área de salud y apliqué a la maestría de Harvard, pasé y ahí empecé a implementar todos los conceptos que tenía y a traducirlos en proyectos tangibles. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de hubs, hay un montón de lugares donde uno puede hacer innovación, te sueltan las riendas. Entonces, cuando lo que yo vi en mi informática es, listo, llegamos hasta acá y que sale el emprendimiento, que sale para hacer las cosas, estaba faltando y aquí lo encontré. Porque aquí me decían, ¿tienes una idea? Ah, listo, si tienes una idea, ven, haz esto, 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 me ponían con abogados de patentes, me ponían con cómo hacer un pitch, yo ni siquiera sabía qué era un pitch, cómo hacer un pitch, cómo vender esto a inversionistas, qué es funding, qué, cómo son las shares de las compañías, qué es lo que tienes que tener en cuenta, qué es un C Corp, todas estas cosas que pues obviamente a mí nunca en medicina me enseñaron y pues en ingeniería biomédica tampoco. Y aquí las vine a entender en una maestría de Biomedical Informatics, que no, sí era lo que estaba buscando, pero no me lo esperaba tan de frente, ¿no? Entonces me di cuenta que habían muchas herramientas aquí, pero tenía poco tiempo. Tenía poco tiempo para hacerlo porque igual estoy trabajando, estoy haciendo la maestría y a la par de la maestría tenía otro trabajo. Entonces, habían muchas herramientas que tenían para hacer, pero tenía poco tiempo. Y estas herramientas se pueden traducir también en alta distracción, ¿no? Porque empiezan que está el congreso de no sé quécito, que está la charla de no sé quién, de no sé quién, no sé quién, no sé quién. Entonces uno también tiene que tener la mente clara y el objetivo claro y a dónde voy, porque si no uno se puede distraer fácilmente con todas las cosas que hay alrededor. ¿Qué me pasó aquí también? Que en todas mis clases yo estaba rodeada de gente que no era médica. Yo creo que en mi maestría somos por ahí 4 médicos, entramos 30 y demás son ingenieros, data scientists, PhDs, microbiólogos, dentistas, bueno, un montón de gente con diferentes backgrounds. Y eso me encantó porque la forma de ver los problemas y la resolución de problemas de otra gente con otra expertise es completamente diferente. Entonces vi que todas las clases también estaban con gente y que la mayoría de proyectos que hacíamos eran con grupos multidisciplinares, que me fascinó esa estrategia. Y empecé a entrar a los centros de investigación que tenía Harvard. Y en estos centros de investigación, como les digo que todas las clases eran con equipos multidisciplinarios, hay un montón de ideas. Es que simplemente se generan. Entonces, yo tengo un problema en medicina y ya en odontología lo han resuelto. Entonces, venga, ¿cómo hicieron? ¿Qué lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos integrar? ¡Pum! Tenemos una idea. Pero una idea no es nada si no pasan las siguientes etapas, ¿no? Si no hay algo accionable, si no hay algo eh, tangente. Entonces dijimos, bueno, empecemos a ver qué se puede sacar de esto. Hay una de estas que es con la que trabajo 100%, que es Apersu. Estos son 3 emprendimientos que inicié durante mi maestría. Apersu lo monté con mi PI, mi Principal Investigator en el Brigham, y está enfocada en la prevención de infecciones urinarias asociadas al catéter. Ya les voy a contar un poquito más de esta iniciativa porque me voy a centrar solo en esta. Entramos a Harvard Innovation Labs y lo que les dije es un hub para, me enseñaban de todo, me daban clases de todo, hasta de contabilidad.
Era algo que yo no me esperaba, pero me abrió un montón los ojos de lo que podemos hacer. Genogyne es una plataforma oncológica para clasificación de imágenes radiológicas. Lo que queremos hacer con eso es personalizar el cuidado. Esta la empezamos con dos amigas de mi maestría. También la pusimos en Harvard Innovation Labs porque lo que les digo, simplemente te dan todas las herramientas para seguir con esto, seguir con la idea hasta que la vuelvas algo, pues la idea puede morir, ¿no? Si tú dices, tengo esa solución, pero no es efectiva, bueno, ahí muere, pero es para que hagas todo el proceso y te des cuenta si sí puedes seguir o si simplemente esa no es la solución que ahorita se puede realizar para el problema que identificaste. Y con esta plataforma lo que hacemos es simplemente unir información clínica, información genética y cogemos las imágenes de cerebrales, imágenes cerebrales para mirar los tumores y personalizar el tratamiento de los pacientes. Entonces estamos recolectando imágenes en China y estamos tratando de, con Machine Learning, hacer los algoritmos para esto de predicción. Y el último es Helmet. Helmet fue una iniciativa súper bonita que empezamos con 3 amigos de MIT en una clase que se llama Venture Capital. Y en esta clase, igual, nos dijeron, ustedes van a empezar un problema y sáquenlo hasta el final. Y nosotros identificamos que aquí en Estados Unidos hay un problema gigantesco con la tasa de prescripción de opioides que se traduce en un desorden, opioid use disorder se llama. Entonces los pacientes se vuelven como adictos, pero ya no se dice adictos a los opioides por una prescripción que pudo venir, tienen unos problemas mentales psicológicos, unas cosas que están completamente asociadas a este desorden y lo que queríamos hacer es hacer una intervención que pudiera facilitar la detección de los pacientes a riesgo para desarrollar este desorden y poder prevenirlo y hacer algo para que no lo desarrollaran si necesitaban el uso de estos analgésicos. Con esta iniciativa participamos en dos hubs de MIT, uno que se llama Fuse y otro que se llama Sandbox. En Sandbox nos dieron $5,000 como para hacer el prototipo y seguir adelante. Y en Fuse también nos ayudaron como a acelerar todas las ideas. Pero bueno, con esta lamentablemente esta idea ya murió. La empezamos y le trabajamos, yo creo que 8 meses, todos los sábados seguidos, pero no encontramos un cliente que fuera a comprar el producto. Entonces se quedó ahí, aprendizajes gigantescos. Esto lo van a tener siempre. Si una idea y una solución a la que se le metieron no funciona, no importa, el aprendizaje que sacan de ahí es gigantesco porque eso lo pueden replicar con la siguiente idea. Entonces, esos son los 3 emprendimientos que logré y con eso yo dije, ya completé la línea de tiempo que tenía, ¿no? Entonces dije, en medicina identificamos los problemas, pero no sabemos dar la solución. En ingeniería médica le dan la solución, pero no saben llevarlo al siguiente paso. Y aquí simplemente hice un match de todo y dije, listo, el siguiente paso es sacarlo y mirar si podemos volverlo un producto tangible. Y eso es lo que es biodesign, eso es lo que es biodiseño y para mí es la intersección de mi vida profesional y académica, para mí es la intersección entre medicina, ingeniería biomédica, emprendimiento y bioinformática en un curso corto de un año, porque esto que yo hice, yo no conozco a nadie que haya tenido esta trayectoria y simplemente sacarlo de un lado y del otro para poder formarlo fue súper difícil porque cuando uno no tiene un modelo a seguir o te dicen como esto no es lo que deberías estar haciendo, pues uno trata de dar un paso para atrás, pero después cuando uno mira hacia adelante y dice, hay gente en otro lugar que sí lo está haciendo y sí lo está formando y sí tiene un impacto, pues bueno, de pronto yo también puedo. Y apliqué al fellowship de Stanford, pasé, yo juré que no me iba a pasar porque las probabilidades eran muy poquitas. Las estadísticas son que el 33% de las mujeres pasan. Este año son 12 los aplicantes, son 12 las personas que pasan y este año fueron solo 10 los que recibieron porque ya habían 2 personas del anterior semestre que habían pospuesto. 2% de hispanos entiéndase como personas que hablan español, pero pues aquí en Estados Unidos hay gente que habla español o gente de otros lados que habla español, los cuentan así. Y yo era la primera mujer latina, ya había participado un mexicano, pero yo era la primera mujer latina que estaba ahí. Entonces yo dije, claro, cuando yo vi estas estadísticas, yo dije, no, pues, sabes, todo está en contra o la probabilidad es muy baja, pero aún así
tengo el background, tengo la formación y me voy a lanzar. Eh, y pasé, entonces espero que ahí pueda condensar todas las cosas que he venido haciendo y ya sea el toque final para poder seguir trabajando con esto en Latinoamérica, que es como mi meta y es lo que quiero hacer. Quiero traer este tipo de formación a Latinoamérica para poder seguir replicándolo. Entonces, con eso ahí cierro mi parte profesional y académica y les quiero hablar de uno de los emprendimientos, que es Apersu, para que vean qué pasó y cómo lo hice y por qué lo empezamos. Entonces, déjenme minimizar esto que no había visto. Entonces, ¿quiénes somos y qué hacemos? Básicamente, en Apersu desarrollamos una plataforma no invasiva de diagnóstico para prevenir infecciones asociadas a catéter urinario y solucionar un problema multibillonario. ¿Qué pasó con esto? Cuando yo llegué a Estados Unidos y al laboratorio, me dijeron, Paola, estamos usando este sensor para analizar unas cosas en orina, unos electrolitos, sodio, potasio, y mirar si podemos cuantificar cuál es la cantidad de estos electrolitos en orina. En medicina casi nadie se mete con orina, no tenemos orina como un biomarcador, la orina simplemente es un producto de desecho y ya, pero pues es el que nos mide toda la función del riñón. Entonces yo dije, bueno, es interesante, pero ¿qué problema estamos solucionando con esto? O sea, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Y me dijeron, no, solo queremos ver para ver si lo podemos asociar con hidratación. Pero a mí no me quedó tan clara la idea, entonces yo les dije, yo hago esto, pero puedo hacer un proyecto a la par, que es identificar bacterias. ¿Y por qué? Porque como yo venía de Colombia, yo tenía un montón de experiencias, las tasas de infecciones hospitalarias son un montón, son altísimas en nuestros países. Yo ya había visto muchos casos de pacientes con infecciones urinarias asociadas al catéter, que ya les voy a contar más adelante qué es específicamente. Y yo dije, esto es un problema gigantesco en muchos de los hospitales a los que yo fui. Veamos si puede tener una solución a través de esta herramienta. Entonces la desarrollamos y el problema básicamente es que hay muchas infecciones asociadas al cuidado hospitalario. Entonces, infecciones al cuidado hospitalario son infecciones que se causan por otras cosas que no son el diagnóstico primario por el que el paciente ingresó. Entonces, en estas, les voy a dar cifras de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos 1.7 de millones de estas infecciones al año. Y las tres más importantes son las infecciones asociadas a catéter, que les digo, la otra es a catéter central y la otra son las neumonías asociadas al cuadro ventilador. Los costos los podemos dividir en dos principales. Los costos son las muertes que está ocasionando y los costos financieros. Las muertes que estaban ocasionando, hay una mortalidad de 90.000 personas al año por estas infecciones, por todas, que pueden ser prevenibles. Si uno tiene las herramientas para diagnosticar estas infecciones a tiempo, estas muertes podrían llegar a ser prevenibles, porque hay tratamiento y se puede hacer todo antes de que se ponga más severo el caso. Y el costo financiero, porque el costo financiero no solo va para el sistema de salud, sino también para los pacientes. Entonces aquí hay unas cifras que los costos adicionales por una infección de catéter urinario pueden ser de $14.000 adicionales. Entonces, si tú entras por una patología X, te da una infección de catéter urinario, puedes terminar pagando $14.000 más por esta infección que te dio que está asociada al cuadro del catéter. Estas infecciones representan el 75% de todas las infecciones que les hablé del cuidado hospitalario. Y por eso yo dije, esto es un problema bastante serio, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y deberíamos tratar de buscarle una solución. ¿Qué fue lo primero que me preguntaron? Costos. ¿Cuánto estamos pagando nosotros por esas infecciones? Entonces fui, hice la tarea, busqué y me di cuenta que en Estados Unidos todos los costos por estas infecciones se acercaban a 45 billones y los costos asociados a las infecciones por catéter se asociaban más o menos a 7.7 millones. En Europa era algo como 8.3 billones todas las infecciones y 3.1 billones las asociadas al catéter. Entonces, ya con eso hice mi punto, que no solo era parte del paciente, de la salud del paciente, sino también hay un mercado. Para los que todavía no entienden un poco cómo es esto, este es un caso de una paciente que es de la vida real.
Ella era una mujer de 43 años de edad, madre de 3 hijos, fue una sometida a una extracción de un tumor benigno del cerebro. Después de las 2 intervenciones quirúrgicas, en el día quinto la paciente tiene una evolución médica, va evolucionando bien. ¿Y qué pasa en medicina? En medicina nosotros hacemos las cosas complejas muy bien. Entonces, trasplantes de pulmón, trasplantes de hígado, todo lo que sea complejo, hemos desarrollado las herramientas para tenerlo completamente vigilado y controlado. Por eso lo llamamos fase hipervigilante. Pero hay unas fases que son de inatención, hay unas fases en el cual el paciente que pues quedan en el éter y son las del postoperatorio, algunas otras en general. Entonces, 7 días después de la cirugía, mientras la paciente esperaba la salida, la paciente empieza a presentar fiebre y la presión arterial baja. Entonces empieza a presentar unos síntomas, unos signos en la progresión y en la evolución clínica. La paciente desarrolla choque séptico y a los 10 días después de esto la paciente muere por una infección asociada al catéter. Ya le habían puesto un catéter, empezó a tener fiebre. Cuando un paciente empieza a tener fiebre hay que buscarle dónde es el foco infeccioso. Entonces uno empieza pulmón, vejiga, qué es lo que está pasando, el catéter central, qué es lo que se le infectó. Y durante este periodo hay muchos exámenes que se mandan, uno pierde mucho tiempo. Entonces, en este caso, ella tenía un catéter, el catéter estaba infectado, se demoraron, entró un shock séptico y la paciente se murió. Este es un video que me dicen si lo pueden ver bien porque no sé, que más o menos traduce lo que queremos hacer. Listo. Está la cama del paciente, tiene el catéter urinario y el sensor está leyendo. Básicamente dice, en este caso no tenemos ausencia de bacteria, en este caso veo bacteria positiva, infección lo definimos como biomarcadores y signos y síntomas clínicos. Y en este caso es rojo, entonces quiten el catéter inmediatamente porque la paciente está infectada. Ya voy a entrar un poco más en este diagnóstico. Este es lo que está dentro del sensor a gran escala porque hay muchas cosas que nos toca proteger todavía. Esto es un chip, pero lo que queremos decir acá es que el sensor está comunicado con el cloud, con una cloud, y en la cloud tenemos un montón de algoritmos que ya han sido entrenados con diferentes muestras para identificar cuál es la orina que tiene bacteria. E. coli principalmente es la única que hemos analizado. Cuál es la orina que tiene biomarcadores positivos. Tenemos 2 marcadores. Y pues esta información se comparte con la historia clínica del paciente para que lo tengan en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Nosotros quisimos una transformación de algo que ya existe. El catéter urinario no nos lo estamos inventando. El catéter urinario se inventó en 1930, se ha venido utilizando hasta este momento, 2021 ya. Pero ¿qué pasa? Que si el paciente empieza a presentar fiebre, lo que les digo, se demora de 12 a 72 horas en uno identificar más o menos dónde está el foco, porque mientras manda la orina, que la llevan de la cama del paciente hasta el laboratorio la corre, microbiología, bacteriología, suben el resultado. Esa es una de las falencias. La otra es falta de análisis en tiempo real, por todo este tiempo que se demora. No hay analítica y lo que les cuento del envío de muestra de lado a lado. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que sea en tiempo inmediato, que sea en tiempo real, que haya un análisis continuo y que sea en la cama del paciente, para que la muestra no tenga que ir de un lugar a otro, sino optimizar los procesos y el tiempo, tanto de las enfermeras como de los médicos, como de las personas que ayudan con el laboratorio. Esta es una foto del producto, que es el catéter más el sensor. Nuestro producto es simplemente la integración de los dos. Este es el algoritmo clínico que les mostraba antes. Entonces, básicamente son 3 cosas muy sencillas y lo pensamos como un semáforo en el que sea verde, ausencia de bacteria. El catéter puede estar bien porque no detecto bacteria. Amarillo, bacteria, está positivo, pero no tengo ningún otro biomarcador y no tengo signos ni síntomas. Entonces, retire el catéter y hacer seguimiento, a ver qué pasa con el paciente, seguimiento cercano. Y el rojo es ya está infectado, tenemos signos, síntomas, tenemos biomarcadores, quiten el catéter, enviar hemocultivos y iniciar tratamiento. ¿Qué queremos? Que esté siempre en estos dos. No queremos que vaya acá y por eso queremos que sea un método preventivo. Este es nuestro equipo, lo traje solo para que vean que hay equipos multidisciplinarios, que este es uno. Él es mi investigador principal, médico, yo soy médica. Aquí tenemos un MBA, un médico MBA, un
PhD en microbiología, un PhD en Data Science, tenemos un MPH que es salud pública y tenemos el board que son más que todo MBAs y finanzas. Entonces, todo esto no lo podemos hacer solo, yo no lo puedo hacer sola, este es un trabajo en equipo y de múltiples especialidades. Y ya, con eso termino. Este es uno de los proyectos que yo más quiero y le he invertido más tiempo. Si tienen algunas dudas o preguntas, me pueden contactar por LinkedIn o por Twitter, ahí está mi cuenta. Y los quiero invitar muy especialmente a que oigan, nosotros tenemos un podcast con varios amigos de Harvard que se llama Miocardio Podcast. Tiene dos series, una para clínicos, si hay clínicos acá que les guste cardiología, bienvenidos, pero otra que la saqué que es en innovación y tratamos todos estos temas. Tenemos un montón de invitados, tenemos médicos que han participado en empresas en Silicon Valley, tenemos médicos que están en la parte de administración. Entonces ahí pueden escuchar un poco de las versiones y de las cosas que ellos tienen y estar un poco empapados de lo que está pasando en el campo de medicina y de la salud. Muchas gracias. Paola, muchas gracias por esta charla tan interesante. Ya hay personas que nos están preguntando que dónde pueden volver a ver la charla. Nosotros tenemos un canal de YouTube, les voy a escribir el link para que puedan verlo por ahí. También lo estamos transmitiendo por Facebook Live en este momento, en el Facebook de Ingeniería Biomédica Unientes. David. Bueno, mientras llegan las preguntas, agradecer a Paola por el tiempo, por la inspiración, por realmente ir a representarnos ahí en Stanford y en lo que vas a hacer, Paola. Pues felicitaciones por haberte merecido ese campo, ese cupo entre lo mejor de lo mejor y demostrar que aquí en el trópico podemos entrenar a gente muy, muy buena como tú. Entonces, que sea un motivo de inspirar a otros que vengan detrás de ti. Y pues muchas gracias y felicitaciones por los proyectos que estás haciendo. Muchas gracias, David. Yo feliz de participar acá y siempre es mi casa Los Andes. De pronto, antes de dar paso a preguntas, no sé si algún otro profe quiera hacer una intervención, porque yo sé que ustedes tienen su reunión ahorita. Ya en este momento pueden accionar sus micrófonos o prender sus cámaras. Anita, yo quiero agradecerle a Paola por esta charla y por representarnos también en los programas en los que ella ha estado y en todo lo que está haciendo allí. Paola, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, a ti también. Bueno, entonces tenemos ya acá unas preguntas. Te dice Mariana Ruiz, ¿qué esperas hacer en Stanford? ¿Continuarás con el proyecto o quieres hacer algo nuevo? En Stanford básicamente lo que yo quiero es juntar todo este conocimiento, cómo funciona el fellowship, es más o menos no va a tener tiempo para nada más, pero básicamente son 3 equipos, cada uno tiene 4 personas de diferentes backgrounds y nos ponen a hacer rotaciones clínicas, identificar problemas y hacer todo lo que les conté que he hecho en estos últimos 12 años en un año. Entonces, lo que quiero hacer es perfeccionar el proceso, porque esto es un proceso que se puede aprender, este proceso de identificar los problemas, resolución, iterar, prototipado, devolverse y sacar algo al comercial, o pues digamos que sacarlo si sale o no, es lo que quiero aprender y es lo que quiero traer de vuelta a Latinoamérica y replicar, porque si esto funciona así, yo creo que tenemos muchas cosas por hacer en Latinoamérica, tenemos mucho talento y yo considero que los problemas que nosotros tenemos, muchos pueden ser similares a lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en Europa, ¿de acuerdo? Pero otros no. Y ahí es donde yo creo que vemos la innovación. Nosotros somos, en Colombia, por ejemplo, somos líderes de lo de la mamá canguro, la bolsa de Bogotá, todo ese tipo de cosas han salido de los colombianos y sé que hay un montón de cosas más que se pueden hacer con proyectos en conjunto con medicina en Latinoamérica. Entonces quiero aprender y perfeccionar el aprendizaje del proceso que se tiene que tener.
Nos están pidiendo el link del podcast. Hoy hay, ¿Quieres? Yo te lo ayudo a buscar, pero lo tienes en varias plataformas, ¿no? sí, está en varias plataformas, ahí lo encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, solo escriben mío, rayita cardio y podcast y ahí lo encuentran. O si no, me buscan en Twitter o en algo y ahí ven siempre mío cardio podcast y ahí lo pueden escuchar. Entonces, Y les recomiendo que escuchen el del doctor Sendales, director de la Fundación Cardioinfantil, que lo hace súper relevante. Sí. Y ahorita el último, salió uno hoy, con María Artonduaga, que también es otra colombiana médica con su empresa en Silicon Valley, y hablamos de todo esto, de toda la innovación y de cómo hacer empresa, entonces, recomendadísimos, en serio. te dice Santiago Cifuentes. Hola Paola, estuvo muy interesante tu charla. Quería preguntarte, ¿cómo encontraste la oportunidad para trabajar en Brickman and Women's? Bueno, la verdad me la ofrecieron. Yo fui a un congreso y me presentaron a uno, a ver, en medicina, y esta es una historia, voy a hacerla corta. Yo siempre venía hablando en medicina de machine learning, inteligencia artificial, datos, ingeniería biomédica. Siempre dije como tenemos que integrar ingenieros, tenemos que ver más allá de lo que estamos pasando. Entonces yo me acuerdo que estaba trabajando en la UCI y la directora de la UCI en este momento me dijo, Paola, viene un señor de Harvard, un doctor de Harvard, que él trabaja con esto, tiene un grupo de esto, viene a dar una charla, ¿por qué no estás? Yo tenía que ir a dar clase a los Andes, entonces yo no pude estar en su charla. Pero el otro día volví al hospital y todos me dijeron, este hombre habló de lo que tú siempre hablas, de cómo asociar como la interseccionalidad de las cosas, pero tienes que conocerlo porque es lo que te interesa y aquí en Colombia no lo estamos haciendo. Entonces me lo presentaron y él, hablando y ideas y mi CV y demás, me ofreció venir aquí a trabajar con él. Así fue. Pero fue súper, yo no lo estaba buscando. Te preguntaba Felipe Valero, ¿cómo te diste cuenta del problema de los opioides en Estados Unidos? ¿Qué nos Em, Bueno, dale ese, luego te doy con la segunda, te digo la Dale. segunda. Sí, básicamente ese problema es porque mi esposo es médico de adicción y él trabaja con un montón de estos pacientes. Ahí fue la primera parte y la segunda parte es porque uno de mis compañeros de MIT tuvo como 4 fracturas en la rodilla, en la pierna, le mandaron un montón de opioides y él decía, ¿yo qué voy a hacer con todos esos opioides en mi casa? Necesitamos hacer algo porque yo soy, digamos que tengo la fortuna de tener una familia y un ciclo que me apoya y una red de apoyo alrededor mío, pero ¿qué pasa cuando las personas tienen depresión, han sufrido violaciones, han tenido un montón de cosas sociales alrededor, que no tienen esta red de apoyo y ven los opioides como una salida a sus problemas? Entonces caen muy fácil en eso y queríamos buscar algo que les diera apoyo. Entonces, básicamente, por estas dos fuentes y porque medicina aquí es bastante conocido que pues es un diagnóstico es una epidemia muy prevalente. Y él te pide un consejo. ¿Qué nos recomiendas para estar más expuestos a los problemas de salud? Si como ingenieros casi nunca pasamos tiempo en la clínica. Yo creo que busquen, esto es algo que, que siempre tengo en mi cabeza y es buscar espacios con médicos, buscar espacios con gente que esté haciendo, que esté en el hospital, no solo médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales, cualquier persona que esté en el campo de medicina les pueda ayudar. Yo sé que los Andes tiene bastantes CBUs, tiene bastantes cursos en los que pueden trabajar con ellos o simplemente busquen, si tienen algo que les, no sé, si están trabajando con ingeniería de tejidos y saben que la matriz les sirve para XY en hematología, busquen los contactos en los hospitales y escríbanle. Yo creo que algo que hay que incentivar es escribir correos. Preguntar no pasa nada. Por mucho te dirán no, gracias, pero si te responden y te dicen si quiero trabajar, ahí ya tuviste una entrada. Y los problemas de salud, yo diría, tienen que estar entrándose en este lugar. A mí me tocó meter un pie en ingeniería, me tocó ir a conferencias de ingenieros, me tocó estar empezando a aprender el mismo lenguaje que ustedes hablan y así les digo yo, ustedes tienen que aprender a meterse en cosas de medicina, tienen que aprender si les gusta un congreso, si les gusta la cardiología, asistan a los congresos, miren de lo que están hablando, traten de entender de las cosas que están hablando y ahí yo creo que pueden tener mayor exposición a esto.
¿Cómo fue el proceso de aprendizaje sobre codificación Python? ¿Programaste los algoritmos asociados al sensor en el catéter? Fue complejo, pero no tanto como lo esperaba. La verdad, yo creo que uno tiene unas barreras mentales que son fáciles de superar, solo tiene que lanzarse. Entonces, empecé con R primero y R me dio las herramientas para hacerlo con Python. Los códigos que hicimos para el sensor los hicimos entre el Data Scientist y yo. Digamos que tengo el entendimiento, puedo hacer los códigos, pero pues esto va para una empresa, ¿no? Entonces, si yo me demoro 3 semanas haciéndolo, él se demora una. Entonces lo que yo hice fue trabajar en conjunto con él, agilizar las cosas y él terminó perfeccionándolo. Eso es algo súper importante y es que yo no soy una experta en todos los temas, en cada una de las áreas. Yo creo que uno tiene que, digamos, en mi camino yo decidí integrar las cosas, pero siempre tienes que buscar ayuda para poder seguir adelante con la siguiente fase. Pero el proceso fue divertido. Usé DataCamp y la mayoría de mis clases tomé Artificial Intelligence y Machine Learning en MIT. Y pues ahí me tocó estar en office hours, sábados, domingos, lunes, martes, hasta tarde. Y aprender. Te pregunta Camila Botero, nuestra coordinadora estratégica. Desde la experiencia como egresada de medicina y la maestría en ingeniería biomédica, ¿cuáles son los puntos claves o ideales para iniciar esa interacción entre los estudiantes de medicina e bio? ¿En alguna clase en particular, en algún espacio ya existe medicina o bio? Yo me estoy preguntando exactamente lo mismo y de hecho molesto a David con muchas cosas porque creo que se tienen que generar esos espacios. O sea, para mí sería perfecto y si yo fuera la directora del hospital les diría, estudiantes de ingeniería médica, vengan a hacer revista y a pasar revista con nosotros y vengan y miran lo que nosotros hacemos, porque es que lo que pasa en las revistas y cuando uno va, o revistas es que uno va de paciente por paciente contando cómo fue la evolución en el día. Ahí es donde uno ve los problemas y cuando uno está en los hospitales, cuando uno ve los problemas, entonces una cosa es que te los cuenten, otra cosa es que estés ahí. Entonces yo no sé si existiría la posibilidad de que algunos estudiantes hicieran algunas rotaciones selectivas en algunos hospitales. Se los prometo que los hospitales de pronto de más bajos recursos van a estar felices que ustedes lleguen y que les den soluciones porque es que hasta que les modifiquen no sé, una jeringa puede funcionar. Entonces creo que se pueden encontrar oportunidades para que ellos vayan al hospital, claramente los que quieran, porque yo cuando les estaba enseñando anatomía, algunos de ellos se me desmayaban porque no les gustaba la sangre y demás, entonces los que quieran, pero sí creo que este tipo de cosas hay que llevarlos, creo que hay que llevarlos al campo, incentivar proyectos, si quieren hacer proyectos yo sé que al final tienen que hacer un proyecto, los de medicina también, entonces mirar si algunos quieren trabajar en conjunto y unirlos diría yo. Te dicen muchas gracias por tu historia tan inspiradora. Con mucho gusto. En tu experiencia, ¿cuáles crees que sean las principales barreras que hay en Colombia que impiden la innovación en medicina? ¿Crees que es social, económico o ambos? Yo creo que hay un montón de todo, pero lo que creo honestamente que más importa es la educación en este tema. Yo creo que a ninguno nos educan en cómo hacer las cosas y lo que yo les decía, en medicina se quedaba todo ahí. Entonces, sí, tenemos un montón de ideas, pero ¿quién lo hace? No sabemos. Entonces, una, interacción con los demás. Dos, nosotros no sabemos cómo llevarla de medicina al siguiente nivel porque es que estamos tan enfocados en lo que nos enseñan que no salimos de este túnel. Entonces creo que esos serían los principales para innovar. Ya después cuando uno ya tenga la idea, vas y consigues la plata y demás y te metes y haces, pero creo que antes de eso hay que irse mucho más a la raíz y es, uno, la oportunidad de crear equipos multidisciplinares y dos, enseñar que esto es un proceso que se tiene que tener en cuenta y que se puede lograr. ¿Cómo piensas implementar este conocimiento en Colombia? Es una muy buena pregunta. Tengo varios proyectos, tengo varios proyectos en mente, no hay nada materializado. Pero les contaré cuando los esté haciendo porque no quiero que se dañen. Pero básicamente es esto, es armando espacios para que la gente
pueda participar en ellos, les podamos enseñar el proceso de lo que les digo, desde contemplación, identificación de problema hasta volver algo muy tangible, y dándole las herramientas. Yo creo que cuando uno proporciona las herramientas, los grupos que son exitosos y las personas que tienen talento y se unen, sacan las cosas. Es más como de oportunidades, considero. ¿Tienes algún libro acerca de biodesign o innovación en medicina que recomiendes? El de Stanford. Ese es el papá de todos y ese es el que se deben leer. Les recomiendo a todos que se lo lean porque es increíble. Se llama Stanford Biodesign. Se llama Stanford Biodesign, que se cortó un poquito. Está en la biblioteca. Tenemos la versión digital. El que lo quiera nos puede escribir. ¿Has trabajado con otros ingenieros biomédicos? ¿Cómo ves el rol e interacción entre medicina e ingeniería biomédica? He trabajado con muchos y aquí en Estados Unidos he trabajado con muchos. En Colombia no tuve la oportunidad, pero fue porque me vine. Pero sí he trabajado y hemos trabajado más que todo en manejo de datos y en esta parte del sensor con ingenieros eléctricos. Ha sido muy buena. Yo creo que cuando los ingenieros biomédicos tienen un poco de formación o quieren aprender sobre el tema de medicina, es muy fácil para uno enseñarles el por qué y el cómo funciona y hasta llevarlos. Pero tienen que tener la convicción y de querer aprender y de querer hacer las cosas, porque muchos llegan hasta el punto de yo sé diseñar, yo sé hacer y tú te encargas de las cosas. Y yo he estado en reuniones, mesa llena, están los ingenieros, están los del MBA, están los médicos y no se entienden. Los médicos dicen, quiero hacer esto y esto y esto, que no es posible desde el punto de vista de ingenieros todavía, por ejemplo. Y los ingenieros tratan de explicar hasta dónde pueden llegar, pero hay un choque que no permite. Entonces, yo sí creo que hay que hablar diferentes lenguajes y sí creo que hay gente que tiene que estar en esta intersección para poder facilitar esto y decir hasta dónde uno puede llegar y qué uno puede hacer. Entonces sí he trabajado con muchos, me veo muy bien, pero yo creo que también porque me gusta enseñar mucho. Entonces yo los llevo al hospital, que miren, que vean, que me veo muy bien. Y la segunda pregunta, se me olvidó, ¿cuál era? Dame un segundo porque Perdón. la oímos. Decía, no, pues que como veías esa interacción entre medicina e ingeniería biomédica y la persona hacía una reflexión que en una gran mayoría el rol del ingeniero biomédico en el hospital está más enfocado en el mantenimiento de equipos, gestión de ingeniería clínica hospitalaria. Pero el desarrollo de proyectos requiere más de esa interacción en la que hablas, de medicina e ingeniería biomédica. Sí, exacto. Por eso también ustedes son los llamados a hacerlo. Ustedes son los llamados a mostrar el potencial que tienen. Y como yo les digo, yo no estoy siguiendo, en mi vida profesional no me tocó seguir el camino de alguien, sino me tocó abrir la puerta de algo diferente que nadie había explorado, o por lo menos que nadie yo conociera había explorado. Entonces, no les dé miedo abrir esas puertas y no les dé miedo decir, yo sé esto, esto, esto y hagámoslo. Así los otros estén haciendo otra cosa. Bueno, te dicen, ¿cómo supiste que los cambios que tomaste eran los correctos Que los cambios que tomé en de, tu trayectoria profesional? Eh, yo creo que uno nunca está 100% seguro de que los cambios que haya tomado han sido buenos. A mí, algo que me pesa un montón es que no haya podido empezar mi residencia clínica de cardiología. Yo quería ser cardióloga intervencionista y me moría por hacer cateterismo, estar en la sala de cateterismo. Pero este camino que tomé me llena de satisfacción y me llena de satisfacción, soy feliz. A mí me encanta trabajar en estas cosas, para mí no es un trabajo, yo disfruto mucho hablando con otra gente, aprendiendo, dándole a conocer a la gente lo que he aprendido. Entonces no lo veo como un trabajo y de pronto eso puede ser un proxy a saber que es el camino correcto para mí. Te pregunta Alejandra Barrera, ¿cuál crees que es el reto más difícil que tuviste y cómo lo enfrentaste? Esa pregunta de entrevista, el reto más difícil que yo he tenido en general, yo creo que ha sido vencer mis barreras mentales. Ha sido
bueno, sí, ha sido vencer mis propias barreras mentales porque el hecho de haberme graduado de medicina y de no haber hecho una residencia y haber entrado en ingeniería y haber hecho código y después hacer innovación y después hacer bioinformática y todo esto nunca me lo había esperado, nunca o sea, sí lo estaba buscando, pero nunca lo pensé que lo hubiera podido lograr. Entonces la barrera mental que yo tenía era, yo a Harvard, ¿cómo voy a llegar? Yo a Stanford, ¿cómo voy a llegar? Pero una vez yo rompí esa barrera y es, ¿qué puede pasar? No, ¿sabes? No se me va a acabar el mundo, no me van a decir, lo máximo es que me van a decir, no, no fuiste aceptada, o no, no vas a poder trabajar en esto, o no, no te damos funding, porque también es otra, porque eres latina, eres mujer, hay muchas cosas ahí que entran en juego, pero no se acaba el mundo, uno sigue y esto le pasa a todo el mundo. Y yo lo que he aprendido es que de los fracasos uno aprende 3 veces más. Entonces no les dé miedo a fracasar, fracasar. Yo creo que yo fracaso un montón de tiempo, más de lo que tengo éxito. Entonces es eso, como quitar esas barreras mentales y no tener miedo. ¿Sabes si es posible aplicar a una beca al programa de Harvard Medical School en Biomedical Informatics? Hay dos, si son colombianos, sé que hay 2 becas, pues más o menos becas, son ayudas que les da la universidad. Hay uno que se llama Fondo Colombia Harvard, que les puede dar hasta $10,000, y hay otro que se me olvidó el nombre, pero lo pueden buscar ahí en internet, buscan como Funding Colombia Harvard. Y también, dependiendo la carta que manden y digamos que su background socioeconómico y demás, les pueden dar una financiación. La universidad como tal no da ninguna beca, pero sí hay un montón de becas a nivel mundial. Y de hecho, si se meten a la página de Colombia Harvard, ahí nosotros con la asociación hemos puesto un montón de links de dónde pueden conseguir financiación y cómo lo pueden hacer. Entonces, si quieren ingresar a algún programa de Harvard, métanse en a Colombia Harvard. Ahí van a encontrar varias fuentes y varias ayudas. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Listo. Paola, nuevamente, muchas gracias por ser parte de este espacio. Como te lo escribí, como mujer, como latina y como miembro IBIO, de verdad es un orgullo tenerte aquí y que le muestres a nuestros estudiantes que sí se puede. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Diana. Y muchas gracias, David, por invitarme. Y lo que necesiten también a los estudiantes, ahí tienen mis redes. Yo trato de responder lo que me pregunten o lo que quieran. Me cuentan. Mil gracias, mil gracias, Pau. Buena suerte. También lo mismo, ¿no? La universidad a tu disposición, los profesores, los estudiantes, a una fracción del costo de por allá en Estados Unidos. Sí, exacto, exacto. Muchas gracias. Súper bien. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Escuchen los podcasts. Anita, no sé si lo lograste compartir aquí por el chat, pero Sí, por el, mio, sí, por el chat tenemos el link del... Miocardio Podcast. Sí, les va a gustar. Sí, está, Les puedo dejar también el Twitter de Paola. Se los escribo acá por el chat. Ahí se los dejo. Entonces los espero el próximo lunes con nuestro seminario bio de cierre de este semestre. Pau, mil gracias nuevamente. No, con mucho gusto. Yo feliz. Tú sabes que a la orden es lo que necesiten. Muy querida, muchas gracias. Bueno. Anita, muchas gracias.